Este podcast es traído a ti gracias a Subconsulting. Hola, bienvenidos a otro episodio más de un podcast de diseño y como siempre me encuentro con Jorgito Paz, pero ahora además estamos con Viri García. De aplauso. Una vieja amiga, Sí. fue mi clienta en algún momento y después nos hicimos amigos y ahora le invitamos acá que nos cuente un poquito sobre varias cosas. Me voy a ahorrar la introducción, mejor dijo que ella misma. Sí, ¿no? pues bienvenida, Viri. Igual si te quieres presentar un poquito como muy breve, quién eres, qué has hecho. Sí, muy breve, porque he hecho muchas cosas. Sí, Entonces, pues Viri García, tengo ya suena como entrevista de trabajo, ¿verdad? Pero tengo ya como 15 años de experiencia y bueno, como sabes, Andrés y Jorge vas a descubrir, mi expertise es en programas de lealtad. Entonces, hecho, he tenido muchos roles que van desde consultoría, desde mis inicios, que era la parte más, digamos, fundamental, que era la transformación digital de algo que antes se llevaba en un call center, hacerlo ahora en una página web y bueno, ya, ahorita es una evolución completamente diferente. Ahora vienen temas de inteligencia artificial que está súper sonado. Y bueno, vengo a platicar con ustedes sobre Customer Experience y el diseño, su rol como un generador de lealtad, Qué chido. importantísimo. Entonces, muy contenta. Haz el título. Salió muy natural, ya no necesitamos pensar más. Oye, Viri, yo antes como de que vayamos como más profundo en el tema, tal vez me gustaría que nos explicaras igual así como muy breve y conciso. Sabemos justamente que todo lo que tenga X, ¿no? Como que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y ahorita está el User Experience, bueno, ya tiene años, el Customer Experience, yo la verdad es que he oído muy poco de eso, pero por ejemplo en la universidad hablamos mucho, o al menos yo me encargo mucho de que los chavos entiendan como cuál es la diferencia entre el usuario y el cliente, o sea, el Customer y el User. Entonces, como que no sé si nos podrías definir, antes de entrar en materia, cuáles serían las diferencias más palpables que tú ves entre uno y el otro. A ver, yo creo que ojalá que podamos tocar este tema en este podcast, en este episodio, si no me van a tener que invitar otra vez. Por supuesto, bienvenida. Pero creo que pensemos en el Customer Experience como una disciplina en donde tú ves, de una forma muy holística todos los componentes que hacen que tu usuario final, tu cliente, que bueno, para el caso de estoy hablando mucho, imagino que la gente que está viendo este podcast es gente de diseño, gente que está pensando en tener una agencia, temas de freelance. Entonces, tienes 2 tipos de clientes, ¿no? Que es tu cliente como esa empresa que va a generar el programa de lealtad, como digo, a lo que me dedico principalmente, y el cliente final, que es esa persona que va a viajar, esa persona que va a comprar el producto, esa persona que va a consumir, ¿no? Entonces, el user experience, como lo vemos generalmente en el mundo corporativo, es esta parte dentro del customer experience en donde el cliente puede navegar, puede ver que toda su experiencia, vamos a utilizar muchísimo esta palabra, evidentemente, sea intuitiva, que utilices los canales adecuados, que, spoiler alert, no siempre lo digital es lo correcto de hacer, por cierto. No todos son redes sociales, evidentemente. Y bueno, entonces, para hacer esto más corto, el user experience es esa partecita en donde cómo el usuario interactúa con los canales físicos o digitales, y el customer experience es toda esa experiencia en todos los puntos que tiene un cliente cuando coexiste con tu marca, con tu producto, con tu empresa. A todos los puntos de contacto, desde que ponen el www hasta que... Eso sería el user, ¿no? Desde Claro. Desde antes, desde que el cliente quiere, muy de merca, ¿no? Ajá. Desde que el cliente tiene una necesidad y quiere viajar, Ok. ¿cuál es su experiencia para encontrar las opciones? Voy a hablar también mucho de viajes, porque Claro, mi principal experiencia es en aerolíneas. ok, qué chido. ¿Quién está haciendo CX? O sea, ahorita nos comentabas fuera de cámara que eres administradora. Entonces, ¿quién más, además de los administradores, está haciendo Customer Experience? Customer experience lo están haciendo ahorita todas las empresas que yo estoy, o sea, que quieran participar correctamente en este mundo y que quieran tener clientes, están haciendo customer experience. Una sorpresa que seguramente todos los que están viendo este podcast y toda la gente que lo vea es, y que los escuche, perdón,
son los bancos. Los bancos están invirtiendo ahorita muchísimo, van muy tarde, pero lo están haciendo a pasos agigantados porque también tienen presupuestos millonarios en mejorar su experiencia, que es otra vez multicanal, ¿no? No solamente es tener una aplicación que ya todo el mundo está descargando, sino cómo interactúa eso con tu experiencia ahora cuando vas a una oficina. Los supermercados también hacen customer experience, desde que igual es algo que pareciera que es muy nuevo, porque es nuevo con el término, pero en realidad siempre ha estado ahí. Cuando tú vas a un supermercado, el display de los productos y cómo caminas no es accidental, Claro. eso es experiencia. Okey, pues, bastante interesante. Em, Ahorita igual como que tocaste un tema bastante interesante y bastante chido. Creo que en este podcast nos hemos encargado mucho como de, a ver, Andrés y yo de formación somos diseñadores gráficos, pero, pues, hemos insistido mucho en que, y aquí va a sonar como disco rayado, ¿no? Pero que no todo gráfico es diseño y no todo diseño tiene por qué ser gráfico, ¿no? Ujú. Entonces, pero tú ahorita dijiste algo bastante chido de que te encargas como en programas de lealtad y tocaste inclusive la palabra diseño. Desde tu experiencia, desde tu, visión, ¿no? ¿Cómo es que el diseño, y ahorita tú le vas a poner apellido, o sea, no sé qué tipo de diseño, ahorita tú nos explicarás, puede funcionar o cómo es un generador de lealtad? Sobre todo que en aviación es súper necesario, ¿no? Total, total. Eh, no sé cómo responder esto de una forma breve, Ah, pero lo bueno es que tenemos tiempo. Lo bueno es que tenemos tiempo. A ver, creo que una premisa a ver, me encantaría que ustedes me digan si estén de acuerdo o no en este punto, pero creo que lo que me he encontrado al trabajar con diferentes, em, jugadores dentro de las empresas en las que he trabajado y con las que he dado consultoría, es que se ve como el diseño como una parte de mercadotecnia, y mercadotecnia se ve como comunicación. okey. Y creo que lo que hace Customer Experience es que ve el todo, ¿no? Eso ya también lo cerramos acá, todos, lección, ¿no? Entonces, el diseño bien implementado es cuando tú te sientas con, igual voy a hablar desde mi experiencia, que es puramente de corporativos y empresas como de aerolíneas, fintech, ¿no? En donde para que el diseño realmente genere valor, tiene que haber un trabajo previo en donde no solamente es un brief que le llega a las agencias, hablando muy particularmente de cómo nos conocemos tú y yo, por ejemplo, en donde el diseño está pensado para, primero, quién es el cliente. Y para saber quién es el cliente, no es lo que el director de mercadotecnia se sentó y dijo, es la gente que viaja corporativo, ¿no? Solamente viajan leisure o corporate. No, existe mucho user research en donde hay muchas metodologías que se pueden utilizar para hacer user personas, customer journeys, hacer segmentaciones verdaderas donde no solamente es demográficos o no solamente es estilo de vida, sino cómo tus clientes interactúan con tus canales digitales. Entonces, empezar desde entender bien al cliente, tener una información correcta de quién es esa user persona, quién es esa persona, luego cómo eso se casa con el producto que tú estás ofreciendo. Vamos a utilizar otra vez el ejemplo de aerolíneas para poder aterrizar bien mi ejemplo. Tienes a gente que viaja, ¿no? Entonces, ¿se pueden decir marcas? Se pueden decir sí, son Sí, adelante, adelante. entonces voy ¿No te molestas? Sí, sí. sí. A ver, no, me voy a ahorrar esto porque luego no, pero lo podemos sí, ¿Qué hacemos? Sí, sí, ponemos ladrillo, eso, entonces, tú habla con tranquilidad y de luego no. a ver, lo van a inferir, ¿no? Pero bueno, uno de mis clientes de consultoría que creo que ha hecho un excelente trabajo es porque el Chief Digital Officer lo tiene clarísimo, porque el Chief Loyalty Officer también lo tiene clarísimo, cómo evolucionaron de ser una aerolínea en México que solamente quería dar la oportunidad a sus pasajeros de que viajaran por primera vez. Ellos entendieron que son personas que apenas, o sea, siempre viajaron en autobuses, que siempre viajaron en autos y que no conocen cómo es la experiencia de viajar Guau. en avión. Eso es importantísimo, es súper fuerte. Entonces, ellos empezaron la aerolínea con una idea de vamos a traernos a la gente, van a viajar y han ahorita experimentado una evolución en ya no somos esa aerolínea. Ahora nosotros somos una aerolínea en la que queremos que este grupo de personas viaje. Obviamente, siendo una aerolínea de low cost, su target principal no va a ser
el viaje corporativo luxury porque son rutas que ni cubren, ¿no? O sea, no van a hacer un viaje a Europa o Middle East. Entonces, desde esa perspectiva, se trazó muy bien la idea y se diseñó toda la experiencia de quién va a viajar, cómo va a ser los canales, qué es lo que se va a vender antes, que igual en aerolíneas ya sé que existe muchísima queja de costos secretos o que compras nada más el asiento y luego te termina costando más porque quieres más cosas, pero creo que lo que ha hecho muy bien esta aerolínea y muchas aerolíneas, de bajo costo es que te dan la posibilidad, ¿no? Y eh, eso significa que tienen, una premisa de negocio y de experiencia del cliente muy clara. Entonces, eso se ha comunicado muy claro cuál es ese sentir, cuál es esa necesidad a través de la organización, a través de la organi de todas las áreas. Entonces, cuando te sientas con alguien de mercadotecnia, ha sido una experiencia sumamente positiva en mi caso, porque son personas que tienen muy claro qué es lo que tienen que conseguir, quién es el tipo de viajero, y es un tipo de viajero que también tiene subsegmentos que nosotros ni nos imaginamos, pero que las aerolíneas sí conocen. Tienes a unos que tienen tarjetas de crédito, tienes a unos que viajan muchísimo y que ni se imaginaban. A ver, ¿cuántas personas que tal vez en su rubro vende con sus clientes viajan a lo mejor 3 veces a la semana a Monterrey, o viajan 3 veces a la semana a algún negocio en Guadalajara, ¿no? Son necesidades muy particulares. Entonces, ¿esto cómo va cascadeando? Que el equipo de mercadotecnia no solamente piensa en una campaña donde el eslogan es simpático, donde siguen las corrientes de comunicación ahorita, y vamos a algo que me gusta mucho decir, que es muy controversial, pero creo que he encontrado que en muchas empresas, la mercadotecnia se reduce a la comunicación. Y la mercadotecnia no solo es la comunicación, es muchísimo más que eso. Hay mucho dinero en juego, son pautas muy importantes, lo que se promete se tiene que cumplir, entonces tiene que haber siempre un soporte, sobre todo en aerolíneas, un soporte operacional. Qué mala experiencia es cuando se hace esta super pauta en donde vamos a tener descuentos y vas a encontrar boletos a $1 o a cero, que ocurre mucho con cierta aerolínea en Europa, y cuando entran y buscan asientos nunca hay, ¿no? Ujú. O cuando puedes tú tener una experiencia de viaje en donde la compra es increíble, porque, como digo, en esta aerolínea han hecho muchísimo trabajo para que sus canales digitales sean muy buenos, pero la operación lo tiene que soportar, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de esta aerolínea me he encontrado con que el equipo de mercadotecnia trabaja así con el equipo operacional para que sepan que si viene una campaña, una pauta muy buena, por ejemplo, ustedes deben estar súper conscientes de los Travel Days o del Cyber Monday, el Buen Fin, ¿no? Esos son periodos donde todo el mundo espera un pico de tráfico y también para soportar ese tráfico, pues no solamente es que la pauta esté bonita, no solamente es que al director de mercadotecnia le gusta el copy, ¿no? Y entonces un poco desde CX, Customer Experience, es ser más integral, ¿no? O sea, Exactamente, tienes que ver con operaciones, pero también tienes que ver con mercadotecnia, o también tienes que ver con el diseño mismo de la operación. correcto. Entonces, ¿cómo entra el diseño en esto, no? Les decía, no solamente es una pauta, no solamente es hacer un newsletter, porque ese newsletter tiene que estar medido, ¿no? Entonces, ahí entra muchísimo métricas. Y quiero pensar que también ustedes, y como dices, en la escuela y demás, han visto que para que tú puedas medir bien el diseño y tus pautas, tienes que experimentar, tienes que hacer A/B testing. Entonces, el diseño no solamente es el diseño, los colores bonitos de un newsletter, o sea, es el diseño de cómo va a ser el subject que vas a mandar en una campaña, cuándo lo vas a mandar. Okey, digamos, en el quiero utilizar ahorita que viene el Buen Fin. En el Buen Fin hicimos esta campaña gigantesca donde comunicamos por todos lados, pero sabemos que todo el mundo va a comunicar igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer diferentes? Porque si entras solamente a la página y esperas, con todo el mundo utilizar el típico loguito de Buen Fin, eso se ahoga en todo, ¿no? Entonces, eso sí,
es diseño, ¿no? Pero no solamente es diseño en lo que se piensa tradicionalmente en las escuelas o lo que te enseñan tradicionalmente en las escuelas, pero que esté Sí. comunicando el mensaje. No, totalmente. O sea, a ver, voy a preguntar a ver si entendí. Le decía Sí, ahorita a sí. Andrés que me declaro ignorante en el tema, ¿eh? Entonces, como que no esperen que A lo mejor ya te explico. Ajá, entonces quiero ver como si entendí lo que me estás o sea, lo que tú estás diciendo es como que el diseño en este caso, como bien decías, o sea, requiere ser transversal Claro. en muchos aspectos, ¿no? Y esto me gustó muchísimo que decías como que la mercadotecnia no solo se debería de enfocar en la comunicación. O sea, como que creo que hay como otras cosas, visiones empresariales, financieras, inclusive cuestiones de marca y demás, ¿no? Ujú. Pero yo preguntarte, o sea, por ejemplo, ¿a qué te refieres cuando hablas de diseño? O sea, te refieres, me queda claro que no solo te refieres al gráfico, ¿no? Claro. Pero te refieres también como diseños de procesos, diseños estratégicos, como eso es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Correcto, diseño de procesos. Pensemos, esto sí es de los básicos de mercadotecnia y que, pues, no estudié diseño. Entonces, ese, por favor, díganme que en dónde encuentran las similitudes o incluso se vale, ¿no? Esto no lo vimos en la carrera o en la escuela. Entonces, en mercadotecnia partimos muchísimo y utilizamos muchísimo funnels, ¿no? Entonces, el diseño es como también ahorita empezaron a salir estas ideas, ¿no? El diseño de funnels, el camino de cómo está tu cliente, lo atraes, eh, se interesa, compra, regresa, etcétera, ¿no? Me faltarán pasos más, pasos menos, porque también no es un funnel único, depende muchísimo. Y luego los touch points, ¿no? ¿Cuáles son tus canales? Para esto me encanta la metodología de Customer Journeys, en donde puedes ver todas las etapas, luego todas las partes involucradas. Eh, entonces, en cada uno de esos, imaginemos que si tuviéramos una cuadrícula, en cada de uno de esos componentes, de esas celdas, hay diseño, ¿no? O sea, ¿cómo vas a diseñar que un cliente, otro ejemplo, espero no divagar mucho, pero un cliente de más de 60 años tenga acceso a un producto que tú solamente tienes digital, como pensemos en una fintech, que no tiene sucursales físicas? Pero y ahorita están pensando mucho en un mercado joven, perdón, pero eso cómo va a escalar. Entonces, ¿cómo diseñan una comunicación, un servicio que pueda atraer a un cliente que, se interese en el producto y que no sea el típico que es súper digital y que todo es mobile first? No, o sea, es esa casillita. ¿Qué ha resuelto eso? Por ejemplo, ¿qué les digo? WhatsApp, WhatsApp Business. O sea, ¿cuántas inmobiliarias, cuántas empresas adquieren a sus clientes a través de WhatsApp? Porque todas las personas saben utilizarlo. Y está tan bien diseñado la interfaz de WhatsApp que es súper democrática, ¿no? Qué chido, qué chido. Sí, no, acá yo creo que yo repito mucho esta definición por acá, ¿no? Que el diseño yo lo veo como un proceso. Y es el proceso de que tú quieres crear o provocar un efecto en la realidad, ¿no? O sea, en cualquier ámbito. Y entonces tienes que ir hacia atrás poniendo pasos para llegar a ese efecto, ¿no? O sea, desde dónde estás hoy hasta dónde quieres llegar y hacer una serie de pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, pues de repente cuesta trabajo a quienes estudian diseño con un apellido, ¿no? O sea, porque existe, por ejemplo, en el EDIMBA, ¿no? La Escuela de Diseño de De Bellas Artes. estudian diseño a secas. Y entonces creo que eso les permite entender de mejor forma Claro. que es un proceso y que después el apellido se lo puedes poner de muchas otras formas, ¿no? Industrial, de modas, de gráfico, de servicios, de experiencias, de lo que sea. Y creo que quienes llegamos a estudiar diseños ya con apellido, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, pues tenemos un poco este sesgo que pensamos que al decir diseño, o sea, a los diseñadores nos pasa mucho eso, ¿no? O sea, decimos diseño cuando en realidad estamos hablando de diseño gráfico. Ajá. Y creo que a todos los que tienen licenciatura de diseño con apellido les pasa eso, ¿no? O sea, como que dicen diseño diseñador, pero en realidad se refieren a un tipo de diseño específico. Entonces creo que es bien interesante escucharte a ti y justamente por eso queríamos un poquito invitar a alguien de un perfil diferente, ¿no? O sea, de un perfil más de cliente, más corporativo,
cómo entienden ustedes justamente esta cuestión de diseño, ¿no? Y yo en ese sentido creo que has estado un poquito hablando justamente de la palabra diseño como proceso, no necesariamente te has estado refiriendo a diseño gráfico. Ajá. Y creo que esa es una cosa muy importante. De hecho, hace un par o tres, no sé cuándo va a salir esto, pero hace algunos episodios hablamos del diseño gráfico que está estigmatizado, ¿no? Entonces creo que también eso llega a pasar dentro de los mismos corporativos en los cuales tú dices, pues diseño es diseño gráfico y es una cosita ahí, ¿no? O sea, pero difícilmente se ve como proceso y como todo lo valioso que puede aportar este proceso a la consecución de resultados, ¿no? Claro, y yo creo que en esta época en donde hay muchas herramientas como Canva, donde hay muchos vendehumos, lo voy a decir así tal cual, que dicen que pueden crear lo que tú quieras con inteligencia artificial, no saben lo que dicen porque sí, o sea, pueden hacer cosas, claro, pero pueden hacer un banner, pueden asignar al famoso becario a que lleve la cuenta, ¿no? Pero el costo de hacer algo mal es increíblemente alto. Exactamente. No es lo mismo crear un gráfico que diseñar un gráfico. Totalmente, totalmente, Y mucho menos diseñar una campaña, totalmente. porque las campañas ni siquiera se crean, ¿no? O sea, las tienes que diseñar a fuerza. Exacto, ven, todo empieza a cobrar sentido. No creas o sea, no abres una plantilla, y creas tu newsletter como que puede ser muy sencillo, también algo que nos pasó, ¿no? Cuando teníamos nuestras pautas y acordábamos cuántos newsletters tener. Entonces, sonaba una tarea muy sencilla, tenemos 5 newsletters en nuestra pauta cada X tiempo, entonces, pues, lo utilizamos aquí, y ya quedaba como perfecto, lo diseñábamos al principio de año y se lanzaba. No, nunca pasó así, ¿por qué? Pues porque, llegó la pandemia, porque iba a entrar una marca nueva, porque habían cambios. Entonces, hay mucho trabajo detrás para de verdad diseñar una campaña donde un newsletter, un banner, es un asset, es un elemento dentro de un todo. Universo. Y eso es otra vez lo que vuelvo y trato de recalcar. Customer experience es integral, es un todo, es un journey, es un plano de largo plazo. Claro. Y creo que también algo que no sé si han encontrado ustedes, pero que veo muy frecuentemente con agencias y con clientes, es que cuesta mucho trabajo armar algo a largo plazo. Entonces, se va, mucha gente, que está en puestos de liderazgo, está acostumbrado a hacer las cosas de cierto modo, porque al final, pues, somos humanos, somos una empresa. Entonces, ¿qué persiguen? Pues una métrica buena, ¿no? Llegar a los KPIs de la empresa, llegar a tus objetivos personales, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se traduce? A atraer clientes, a que, el retorno de cierta campaña, pero no a esa idea de a dónde quieres llevar tu marca, cómo quieres ver que esto se cree en 5 años mínimo, ¿no? Oye, y tú justo desde más CX, ¿qué pensarías de esta? Va a ser un poco polémico, ¿eh? Pero ¿qué piensas de growth? Bueno, no te voy a decir nada. Ya después ¿qué piensas? Estamos hablando de que CX como que trata de abarcar. ¿Y qué piensas de growth? Pues, en algún momento lo voy a decir primero desde contándoles una historia. Ok. En algún momento estaba yo participando en una startup que también conoces, entonces empecé a interesarme muchísimo por growth. Y growth entendido como eso, ¿no? O sea, esa área que te va a traer muchos más clientes, que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a tener presupuestos donde puedas mover muchísimos más clientes, muchísimas más ventas con menos dinero, donde puedes experimentar rápido. Entonces, me gustó. Sin embargo, me pareció que como disciplina es una colección, o bueno, o como trabajo es una colección de tácticas que tú puedes utilizar para crecer, ¿no? Pero, yo decidí, igual aquí es súper polémico, súper personal, cada quien, pero yo decidí no seguir por ese camino, porque sentía que era una arista dentro de este todo que les estoy diciendo yo que es Customer Experience, y también me encontré en mi camino con algunas decisiones que me parecían, igual, súper título personal, muy, voy a decir, equivocadas, la verdad, en donde un growth hacker no equivale a un director de marketing. Entonces, sentí que, empezó a viciarse la conversación en equiparar
las tareas que hace un growth hacker, un growth director, a lo que hace un director de mercadotecnia. Y a mí me parece que a menos que tengan muchísima experiencia antes o que hayan ocurrido muchas cosas en paralelo, entonces sí podría pasar, pero no me parece que el área de growth sea esa área que debe dominar el todo de cómo aumenta o cómo se lleva la mercadotecnia de una empresa. Sí, fíjate que yo creo que, o sea, estamos pasando como por un tiempo, pues, muy de la época, o sea, una circunstancia muy de la época y creo que Growth responde a eso, Ujú. a cumplir con KPIs inmediatos. Y yo creo que hay muchos problemas derivados de eso, de cortoplacismo, ¿no? O sea, Claro. creo que, y lo traje a colación porque me parece que es como un contraste interesante, ¿no? O sea, desde CX tratas de construir la experiencia del cliente que tú esperas que sea un cliente recurrente en el tiempo y que tenga como este lifetime value largo Claro. y importante, ¿no? Y me parece que de repente los KPIs que estamos buscando hoy, especialmente los que impulsan los growth managers o growth hackers, como dices, de repente pecan de esto, ¿no? O sea, como de corto plazo en el cual, pues hoy tengo más ventas, pero esas tácticas de venta hoy son las tácticas que me van a dar un buen lifetime value. Yo creo que muchas veces no. No. Y nos hemos encontrado, pues, con varios casos, ¿no? En los cuales creo que tiene que ver con políticas de la empresa, de cómo se constituye el ADN, de cómo está creciendo, sobre todo en startups, creo que tiene mucha presión de los inversionistas para este crecimiento, ¿no? Y todo el mundo se quiere volver unicornio, Claro. entonces es un Pero problema. pero vamos, sigue. Sí, sí. Te interrumpí horrible, perdón. Y no, nada más eso, ¿no? O sea, creo que ese contraste, a ver, no creo que nadie aquí está como para validar o invalidar alguna de las 2 metodologías, porque funcionan las 2 para diferentes casos, y yo creo que hay que ver cuándo escoge cada uno. Pero yo creo que sí algo que sí me gustaría dejar en claro es que desde mi punto de vista no es que growth sea la respuesta siempre. O sea, Totalmente. A eso iba y por eso mi horrible interrupción. Hablabas del ecosistema de startup y también me tocó trabajar en startups. Entonces, el ADN de una startup es completamente diferente. En una startup hay mucho hustling, tienes que hacer lo más que se pueda con lo menos y en ese sentido los growth hackers son eso, hackers, ninjas, hacen cosas increíbles porque ese es el ADN y esa es la forma en la que se sacan cosas, ¿no? O sea, ¿cómo creces? Pues no tienen pautas millonarias como tienen unas aerolíneas o como las empresas consumo masivo. Tampoco tienen el rigor de los procesos que hay detrás, que son permisos, normativas, etcétera, ¿no? Entonces, me encanta tu comentario porque creo que muchas veces la gente tiende como a ver todo en blanco y negro y no, o sea, un growth hacker también puede hacer cosas muy, muy buenas en su contexto. Y está muy bien que lleve un área, y que lleve todas estas responsabilidades de crecimiento, de entendimiento del cliente, de lifetime, customer value, etcétera, en ese contexto. El problema es que creo que, y tal vez son las cosas que te has encontrado y que tal vez nos hemos encontrado, es que cuando se quieren replicar 100% esas metodologías a la vida corporativa, que es desde donde partí mi conversación, no necesariamente funcionan y entonces se toman decisiones muy extrañas, como traerte a un growth que ahorita creo que está pasando mucho y sin embargo quiero decir que creo que está dando buenos resultados, pero ojalá puedan traer a alguien de un banco para que lo diga, pero creo que muchas personas que vienen de fintechs, que vienen de disciplinas de startups, están haciendo un muy buen trabajo en los bancos tradicionales para mejorar la experiencia. Qué chido, Viri. Eso del growth es un término igual que conozco muy poco, pero me late un chorro. Fíjate que ahorita se me viene una anécdota a la cabeza. Mi papá por mucho tiempo fue gerente de e-commerce en una aerolínea que ya desapareció, pero que el gobierno ya la activó otra vez. Ujú. Lo que ya saben cuál es. También trabajé en esa aerolínea. Y de hecho él me contó que cuando lanzó el .com de la aerolínea,
se le vinieron un chorro encima a todos los telemarketers y los de las agencias de ventas y demás. O sea, que él estaban porque además ese edificio es muy emblemático en la ciudad, ¿no? Ujú. Es que él pues, casi con pancartas y acá, o sea, que se le armó acá un rollo muy, muy complicado. Y justo como que ahorita me quedé pensando porque él me contaba después, él migró a otra aerolínea que igual ya desapareció, un azul, que también ya desapareció. Puras aerolíneas. Puras aerolíneas hoy, que justamente él, en algún momento de la aerolínea, antes de que quebrara, como que ya lo sabes, a ver, bueno, hay grillas hay en todos lados, ¿no? En todos lados hay un chorro de grillas. Entonces él, como que había una grilla interna de, a ver, no estamos generando ventas, pero ¿quién es? O sea, ¿es el departamento de ventas o son los de mercadotecnia? Pero los de mercadotecnia decían que sí están haciendo chido la campaña, pero los de ventas decían que el copy o el insight ni siquiera funcionó, pero los de merca decían que no, o sea, como que se armaba ahí un rollo como muy complicado. Y ahorita me gustó mucho como que ya nos dijiste que la mercadotecnia no solo es comunicación, como estos papeles de diseño. eh, Igual y no sé si como que nos podrías ejemplificar tal vez de una manera como más tangible en tu experiencia, ya sea en tu chamba o en algún otro ejemplo que tengas, como este rol de la mercadotecnia y el diseño en una empresa. O sea, en un escenario óptimo, utópico, ¿cómo tú dirías que se ve chido estas dos convergiendo, no? A ver, primero quiero decir algo respecto a la segunda aerolínea que dijiste, porque también trabajé en ellos, Órale, con qué ellos, chido, perdón, ok, con ok, ellos, ok. para un proyecto. Eso no, porque, Sí. porque yo no estoy entendiendo Yo sí, nada. sí les voy a Ustedes traen cotorrea acá, pero yo no estoy Sí, entendiendo. si quieres ahorita ahí puedes esperarnos en la sala. No, bueno, igual lo voy a cuaquear, pero fue en Interjet y sí es esa, sí. Y en Mexicana la primeritita que el gobierno ahorita la volvió a cuac. Pero bueno, de la azul, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, yo primero también trabajé en Mexicana, igual me tocó, estaba empezando, entonces no puedo Claro, decir nada, pero claro. por favor, preséntame a tu papá, Sí, seguramente tiene muchas sin cosas que duda alguna. contarme. Sin duda alguna. Y de Interjet, pues mira, justo, o sea, sí, es como para un business case, ¿no? De estos de Harvard, porque es esta aerolínea que tenía, en teoría, todo para hacerlo bien, tenía un convenio súper lucrativo con American Express, tenía para las tarjetas Cobran, que son las que generan muchísimo revenue, un programa de lealtad y que empujan muchísimo a los clientes a que vendan y que gastan. Entonces, yo siento que, al menos lo que yo vi cuando estuve en el proyecto, no estaba, esta decisión de, ¿qué somos? ¿Somos una low cost o nos vamos a competir al tú por tú con Aeroméxico e ir por sus rutas y hacer un programa corporativo y traernos equipos increíbles y levantar el programa a algo más, digamos, ejecutivo? Porque estaba como hasta eso de que quitaron asientos y para O hacer sea, más nunca cómodo, quedó ¿no? claro, o sea, nunca quedó claro. Entonces, estuve igual, a mi parecer, estuvo en medio de esta decisión y como tú lo dices, eso cascadea. Claro. Entonces, ¿cómo cascadeó? Que, pues, los equipos se rebotaban, la falta de métricas, pero ¿por qué las métricas no estaban? Porque no estaba la visión, porque no estaba, eh eh, esta directriz de qué va a hacer la aerolínea, que creo que es esta otra aerolínea que les decía que lo ha hecho superbién. Em, y entonces, imagínense cómo eso va cascadeando, cómo va llegando a la agencia, al que le llega un brief. Sí, ¿Qué vamos a comunicar? claro. ¿Cuándo? Y luego Súper desarticulado ya el brief. totalmente. Y luego seguramente les ha pasado ¿No? exactamente, luego hay muchísima rotación, la gente se va, luego la gente está buscando cómo, ya saben que es una papa caliente, entonces cómo se la quitan. Eso también pasó con un programa de lealtad aquí, eh, con Payback, que se fue. Em, entonces, ¿cuál era la pregunta inicial? Sí, que Porque primero quería sí, contestar no, eso, qué porque chido, dijeron que era qué súper chido, totalmente. ejemplificaba cómo, el diseño no es solamente que te llegue un brief, pero bueno. No, 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 bien, bien chido, Iri. Te preguntaba como si nos podrías como ilustrar, Ujú. como en un caso donde tú crees que el rol de los mercadólogos y los diseñadores tendría más bien que funcionar de manera óptima. A ver, yo la cambio A para. ver, O sea, es un poco lo mismo, pero como que aporta, creo que a lo que estaba diciendo Billy. Para ¿Cómo? incluirte también. Pues ya vení de hablar y yo estoy, no me estoy molestando. El- hay una,
Esto que dices que de repente hay como una desarticulación interna que después termina en un brief pobre, digamos, Ujú. y por lo tanto, quizá en una ejecución por parte de nosotros, las agencias, pues en algo que quizá no es el ideal o no es lo que están esperando. Y ¿cómo verías que nosotros desde este lado, como al final de la cola, ¿no? De todo este proceso, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, ¿hay manera de que entres a la mesa Sí. o apuntas a eso, pero cómo apuntas sin molestar? O Sí. sea, ¿tú cómo lo verías? Lo voy a decir otra vez desde mi perspectiva, que es desde el cliente y el cliente, que recibe un servicio de las agencias, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, para mí, el primer filtro es que en un mundo ideal, también atendiendo a tu pregunta, la agencia tiene que entender mi negocio, tiene que entender quién es mi cliente, no solo tienen que ser súper creativos. Hay ejemplos de ciertas campañas que han ganado premios, pero que no han llevado nada al negocio, ¿no? Claro, Entonces todas. Perdón. ahí está, ¿no? Heredí. Entonces, eh, en un mundo ideal, el diseño, de lo que estamos hablando ahorita, su diseño, pongámosle el apellido, ¿no? Gráfico, digital, no sé cómo se llama esa disciplina en su rubro. Entiendes perfectamente quién es tu cliente, cuál es su negocio, cuáles son sus métricas de desempeño, en qué punto de este funnel que les dije está, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés atendiendo una campaña para una marca consolidadísima como un Aeroméxico, que todo el mundo sabía de dónde va, su programa de lealtad en este caso, de qué va la marca, eh, cuáles son sus rutas, o sea, todos conocen la marca, ¿no? A una aerolínea que apenas está emergiendo, que está la nueva mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a hacer, no? ¿Cuáles son sus pain points? Entonces, creo que una agencia, o los diseñadores tendrían que hacer ese trabajo previo, ese due diligence, de investigar el negocio, investigar quién es el cliente final, cómo es el viajero, preguntarles, o sea, sí, estar en la mesa con los directores de mercadotecnia, con los gerentes de mercadotecnia y decir, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la misión de lo que van a hacer, en los próximos años? ¿Cómo quieren posicionarse? Entender eso, de facto, también te acuerdas en el proyecto que trabajamos nosotros, era particularmente, retador, porque eran diferentes marcas en un solo programa de lealtad. Entonces, cada uno de sus clientes van a tener diferentes retos, ¿no? Entonces, entender esos retos les va a ayudar a ustedes también a entender, em, de dónde vienen los briefs y no solamente tomar como comandas, incluso aportar, y eso yo creo que también estimula la creatividad, ¿no? Porque si nosotros acudimos a las agencias es porque nos falta esa parte creativa, ¿no? Esa parte no solamente creativa, sino estratégica de cómo comunicar. Me acuerdo que yo me acercaba muchísimo a ti para decirte: "Oye, tengo estos requerimientos de las unidades de negocio", que eran restaurantes, ¿cómo hacemos para empatar lo que yo quiero decir? Que nosotros estábamos en un punto en donde queríamos que la gente simplemente conociera y se inscribiera al programa, dentro de, toda la colección de mensajes que tenía que mandar los restaurantes de ofertas, nuevos platillos, toda la saturación que a veces existe en un restaurante, porque volvemos, no solamente la comunicación que hicimos era digital, hicimos muchas estrategias de ver cómo encajábamos en los menús, o en el layout en el restaurante, ¿no? Entonces, eso es porque me parece que, por ejemplo, Su hizo un excelente trabajo en entender de dónde veníamos y qué Sí, queríamos hacer. aplausos a su, Comercial. comercial, comercial. Oye, Viri, por ejemplo, aquí a mí ahorita te Perdón, y nada más para cerrar, nada más me falta un punto, medir, 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 medir. Si no están midiendo, es que eso iba, sí. Justamente, fíjate que ya lo no sé si lo hemos hablado a cuadro Andrés y yo, pero igual acá voy a sacar mi Jorgito colérico. Con Eriquito Paz. Coleriquito Paz, pero cómo me choca que la gente diga que hace campañas cuando lo único que hace es adaptación de gráficos, ¿no? O sea, ya tienes tu máster, pero ahora lo haces en horizontal, pero ahora en espectacular, pero ahora en Parabús, pero ahora un post para redes. Y creo que eso a mí sí me puede un chorro porque yo ahorita que dijiste, como no solo hacemos estrategias digitales,
que está muy chido, pero no sé, desde tu experiencia, creo que las estrategias y las campañas digitales están agarrando un chorro de vuelo, bueno, no últimamente, o sea, desde que son medibles, Sí. ¿no? Y a mí sí me parece un desacierto muy grande que se estén haciendo campañas pensando en el gráfico y no pensar en las mediciones, ¿no? O sea, creo que hoy también lo hablábamos, un espectacular, una catorcena que te puede costar, no sé, desde 4,000 o 30,000, 50, lo que sea, ¿no? Comparado con un anuncio que va targeteado, que va a tu público, que además es verible, que, o sea, que puedes como obtener un chorro de información de tus campañas. ¿Tú cómo ves como esta situación, no? Como a ver, justamente como una estrategia o una campaña muchas veces podría ni siquiera acabar en algo gráfico, ¿no? O sea, puede ser hasta un Excel o una ruta de trabajo o no sé. O sea, ¿tú cómo ves como este tema, no? Yo creo que los buenos estrategas, a ver si no les rompo la mente, pero los buenos estrategas de mercadotecnia y de diseño tienen un componente muy fuerte numérico. Y me he encontrado con varias personas que dicen: "¿Por qué no me enseñaron Excel en la escuela?". Sí, sí. Lo odiaba y ahora es como su mejor aliado, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de, este gráfico, bueno, no este gráfico, de este cuadrito imaginario que les decía, donde está el customer journey y los canales, creo que en la medida en la que tú puedas adjudicar una métrica a cada uno de esas piezas dentro de tu campaña, que una buena campaña tiene que estar dentro de una estrategia que es un todo, volvemos a eso, en la medida en la que tú puedas segmentar esa estrategia en pedazos y medirlo, entonces vas a poder darte cuenta de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Todo lo demás son conjeturas. Oye, a lo mejor el copy no estaba bien. Sí, sí, a lo mejor no estaba bien, ¿no? Pero si no tienes la métrica de que vuelvo al ejemplo, ¿no? De que el asunto del copy, lo variamos, que es lo mucho lo que hacen los growth hackers, creo, y creo que hacen muy bien, es este skill, ¿no? De decir, aquí le pongo el tag, Mm. veo cómo le va la respuesta a este asunto y luego lo experimento con otro cohort y lo lanzo y veo que le va mejor. Esa es donde la métrica tiene que estar. No solamente es medir por medir, porque también está esta gran falacia y también esta máxima en tecnología y en todo, que es, si le metes información basura a algo, te va a salir información basura. Entonces, ¿por qué les digo que el diseño es una disciplina? Porque primero tienes que entender súper bien de dónde vienes, cómo está tu camino, cómo está tu funnel, cómo están tus canales. Y entonces, ya que tengas todo eso bien trazadito en tu plano, que en este caso es mi plano imaginario que tengo aquí, de tus canales, tus etapas, tus equipos, entonces vas a saber y vas a poder medir por dónde lo estás haciendo bien, por dónde lo estás haciendo mal y hacerlo también como lo hacen los startups, que creo que todos lo tendríamos que hacer bien, no solo los startups, también en corporativos, es equivocarte rápido, a menor costo y si vas a iterar, hacerlo también rápido y ágil. Y creo que esto también, yo igual como que he estado tratando de cristalizar este pensamiento, todavía no lo tengo muy claro, pero ahí voy. Como que una vez me puse a pensar como creo que todo aquel que solo quiera resolver con datos, tarde o temprano se va a batir un chorro si no implementan estrategias creativas también de resolución. Porque pues ¿de qué te sirve saber horas de consumo, edades si No usas no, nada. no estás usando nada, ¿no? Y también ahorita me gustó mucho eso que dijiste de que en las escuelas te deben de enseñar a usar Excel, también lo hablamos Andrés y yo, ¿no? Que, bueno, yo en lo particular me he atorado mucho aprendiendo Excel, ¿no? Y también Andrés que por ahí luego le hacen la carrilla de que más que un diseñador es un administrador de empresas, which is true, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Pero como tú cómo, o sea, ahorita también hablamos de las escuelas y todo esto, ¿tú cómo crees que debería de ser la visión ya de las escuelas a nivel universitario, licenciatura, respecto a la gestión o la creación de negocios? Porque muchas veces, pues sí, igual y a mí me enseñaron a hacer diseño para ser contratado, ¿no? Claro, O sea, como, claro. güey, así tú tienes que aspirar a una agencia y ahorita que estoy emprendiendo, pues me he encontrado con un chorro de cosas, pero estamos produciendo una serie animada. Entonces yo cuando empecé a levantar capital, dije, pues poca madre, ¿no? Tanto dinero para un capítulo, sí, güey, No, no, no. y ahora para tus pautas, y Sí. ahora para tus producciones, y ahora, ¿no? O sea, como que te empiezas a encontrar con un chorro de cosas que no solo es el producto per se, sino otras cosas de una infraestructura de empresa que no tienes. Entonces, la pregunta específicamente es, ¿cómo deberían de estar
desde la visión de Viri García, las universidades abordando las visiones empresariales en cualquier disciplina? Yo creo, lo firmo, ojalá que alguien de las universidades más importantes nos vea. Por lo menos de La Salle te van a... La Salle, por favor. La Salle, por favor, Invítenme también. Yo creo que estamos en un punto en donde sí o sí el currículum tiene que cambiar. O sea, no puede ser 100% materias digitales, se necesita que tenga una parte de negocios, una parte matemática, por supuesto, una parte que ayude con temas como de lógica, porque yo creo que en como ha evolucionado la educación también, no solamente en México, sino a nivel mundial, hemos tendido a especializarnos. Entonces, al ser ultra especializado, pues, ¿qué ocurre? Que omites otras cosas que son complementarias. Entonces, como el diseño, que también les decía antes, de comenzar esto, el diseño no es hilar. Entonces, para que así como el diseño, la operación no es hilar, así como las finanzas no son hilares, o sea, yo creo que sí debe haber un componente financiero importante en la lista de materias. Creo que, tiene que haber un componente también muy importante de emprendimiento, porque seguramente también cuando ustedes, em hacen un recuento de sus, compañeros de generación, qué porcentaje se ha ido a trabajar dentro de empresas, cuáles son creativos, cuáles han querido ser creativos, pero no han podido hacerlo porque no tienen el cómo de cómo emprender un negocio desde lo más básico que es, poner tu razón social. Y ya ni se diga toda la parte de estrategia, ¿no? En la escuela donde yo estudié, en el ITAM, había una parte de emprendimiento que tú podías elegir y creo que eso fue diferencial para muchas personas, no fue mi caso, que no tomé esa especialidad, pero eso les ayudó a impulsar sus negocios y hay muchos que tienen ahorita sus startups, hay otros que han optado por irse al sector público, a no, o sea, eso te permite tener posibilidades y no solamente limitarte a que te contraten, y que te contraten solamente a un área, cuando Mm. estos procesos pueden dar mucho más, ¿no? Claro. Yo un poquito para ir cerrando, creo que, a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que esta parte de CX termina siendo, creo que una mezcla de lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, por un lado, creo que es utilizar el diseño como proceso, pero tener como una visión más empresarial, mercadotécnica, numérica, Ujú. y creo que es esos dos, ¿no? Y creo que podrías llegar, no sé si concuerdas, pero podrías llegar desde la parte a lo mejor más como de negocios y mercadotecnia, aprendiendo procesos de diseño, Ujú. o podrías llegar desde siendo diseñador con cualquier apellido, ya sabiendo procesos de diseño y aprender procesos empresariales y de negocios. Eh, yo me quedo con eso, no sé cómo lo ves. Yo me quedo con, a ver, y tú me dices, por lo que te alcanzo a escuchar es, creo que el CX ayuda como a, ya sea como a construir una marca sólida o a terminar de solidificar una marca y como que genera esta lealtad, Ujú. ¿no? O sea, es como lo que Ujú. creo que yo cerraría, sí, sí, más o menos. Sí, 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 ¿Me pones es 10? válido todo. Lo en voz. Qué chido, qué chido. Pues no sé si quieras tú como cerrar con algo, Vivi, antes de irnos. Yo creo que, si yo pudiera cerrar todo lo que dijimos hoy en una sola frase, es que, en la medida en la que entendamos que el trabajo que hacemos desde el diseño, desde el customer experience, desde los programas de lealtad, desde cualquier trinchera, se vea como un todo, como algo en donde se piense a largo plazo, en una estrategia, en algo que tenga una metodología medible, entonces se van a tener mejores resultados, por supuesto, pero también esta parte padre, ¿no? De cuando tú trabajas, quieres trabajar en algo que aporte, en algo que te guste. Entonces, ¿qué diferencia trabajar y pensar, sí, estoy haciendo un newsletter, está bonito, a estoy haciendo una campaña que va a ayudar a que más personas puedan tomar, ejemplo, otra vez, por primera vez su viaje en avión, ¿no? Ujú. O sea, el cambio de mentalidad. Claro.
Pues chidísimo, gran episodio el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vi que no habíamos tenido algún invitado del otro lado, o sea, como más de la parte del cliente. Pues muy valioso. Gracias por venir. Y pues, likeen, compartan, dejen comentarios, porque si nos están viendo, pero no están haciendo ninguna de todas esas. Es que nos la mandan, no sean así de gacho. Sí. Vamos a tener que empezar a pensar de forma creativa, dar algún regalo, conseguir un sponsorship. Estaría buena. Vamos a conseguirles un boleto de avión, Chulada. ideas aquí, para que me inviten otra vez. Con gusto, Vicky, con gusto. Va que va. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chido.